Bueno, vamos a hablar ahora del espacio de estados de un sistema de partículas. Entonces, el espacio de estados ya lo habíamos hablado al principio, cuando hablamos de los sistemas dinámicos, hablamos de cuando teníamos un espacio de estado discreto, continuo, cuando teníamos tiempo, ¿no? El tiempo era continuo, discreto, etcétera. Y ahora lo vamos a relacionar con lo último que vimos sobre sistema de partículas. Entonces, el significado que uno le puede dar al estado de un sistema es todo lo que necesito saber para predecir el futuro del mismo sistema dado por la ley dinámica, que esto es todo lo que habíamos visto al principio. Ya habíamos visto que el conjunto del espacio, o sea, el espacio de estados era el conjunto de todos los estados posibles en el sistema. Por ejemplo, nosotros habíamos dicho que teníamos una moneda, teníamos dos estados, ¿no? Acá tenemos estados discretos, ¿no? Tenemos un estado puede ser eh, cara o seca, acá que lo puse en inglés, vamos a ponerlo en castellano, o mejor pongamos una cruz y un cuadrado, o sea, simplemente estoy poniendo que es cara y seca. Entonces, esto era para ejemplificar cuáles eran los posibles estados, como también cuando teníamos un dado, el conjunto de posibles estados que podía tener era de 1 a 6 cuando uno tira un dado. Entonces, estos son ejemplos de el espacio de estados discreto, ¿no? Cuando aparece el tiempo ya tenemos otro tipo de espacio de estados. En la mecánica que habíamos propuesto de Aristóteles, que asumíamos que si uno sabía las fuerzas que se aplicaban sobre un objeto, entonces uno podía saber el estado sabiendo la ubicación del objeto. En este caso, en realidad era como un poco más específico porque las fuerzas nos decían la velocidad del objeto, pero uno mediante cálculo podría saber, derivando o integrando, este, la ubicación del objeto. En el caso de la ley de Newton era distinta a la de Aristóteles, teníamos que la fuerza dependía no de la velocidad sino de la aceleración, pero en el sentido del espacio de estados también uno si derivando podía obtener la velocidad y podía tener las distintas ubicaciones del objeto en relación al tiempo. Entonces, en principio uno tiene que saber no solamente dónde está la partícula, sino su velocidad. Si uno sabe la velocidad, sabe dónde va a estar la partícula en el instante siguiente. Y entonces son un conjunto de, digamos, propiedades del estado que uno tiene que saber. O sea, el estado de un sistema de partículas consiste en más que solamente dónde están, el X, sino también tiene que incluir las velocidades. Por ejemplo, si el sistema es de una sola partícula, el estado consiste en 6 datos, 3 componentes de la posición y 3 componentes de la velocidad. Entonces, ¿qué necesitaríamos saber? Esto o sea, lo podemos expresar diciendo que el estado es un punto en un espacio de 6 dimensiones con los siguientes ejes, X, Y, Z, que acá podemos decir que esto es de la posición, y Bx, By, Bz, que esto tiene que ver con la velocidad, y entonces ahí tenemos los 6 datos que necesitamos para determinar el estado del sistema. Entonces esto podemos decir que voy a poner un punto, pero en realidad este punto tiene 6 componentes. Este punto está en un lugar en X, un lugar en Y y un lugar en Z. Esto sería un espacio tridimensional, pero además hay que pensar que le sale una flecha, vamos a ponerlo de una forma, un vector, con esas tres componentes, Bx, By, Bz, que está diciendo en qué dirección se está moviendo, velocidad en X, velocidad en Y, velocidad en Z.
Entonces esto es fijo, digamos, en un tiempo fijo está en un lugar con cierta velocidad y uno no sabe, pero puede tener una trayectoria y en cada punto uno tiene que determinar primero en dónde está y después la dirección de la velocidad y su magnitud. Son todos distintos eh, puntos 6 dimensionales en una trayectoria, en una curva, podemos decir. Entonces, lo que estamos diciendo ahí es que lo que tenemos es un x de t, un y de t, un z de t y también un bx de t, un by de t y un bz de t. Bz de t. Entonces, lo que estamos considerando entonces cuando una partícula se mueve, en cada instante de tiempo está especificada por los valores de estas 6 variables. Entonces, la historia de la partícula se puede ver como una trayectoria a través de este espacio de estados de 6 dimensiones. Entonces, también lo que podemos considerar es lo mismo, pero en vez de una partícula, n partículas. Entonces, pongo muchas partículas y hay, si las contamos, n partículas. Entonces, para poder saber el estado de este sistema, ahora tenemos que saber el estado de cada una de estas n partículas. Y eso significa que el espacio de estados en ese caso va a ser 6n dimensional. Por cada una de las partículas hay 6 datos que tenemos que saber de cada una de ellas, ¿no? Cada una va a tener su trayectoria en el tiempo inclusive, y van a tener todas distintas trayectorias y hacen eh, eh, es un sistema bastante más complejo. Uno inclusive puede decir que el movimiento del sistema es una trayectoria a través de un espacio 6n dimensional. Sin embargo, acá hay que decir algo importante. El espacio de estados es 6n dimensional porque cuando vamos a las ecuaciones de Newton tan solo necesitamos 3 ecuaciones para determinar cómo el sistema evoluciona. ¿Acaso no nos estaría faltando la mitad de las ecuaciones? Volvamos entonces a la ecuación de Newton para una partícula. Acá tenemos la aceleración escrita como la derivada de la velocidad en el tiempo. Entonces, acá también vamos a agregar una ecuación que exprese el hecho de que la velocidad es el cambio de posición, ¿no? El rango de cambio de posición de dr dt es igual a b. Entonces, ahora sí, si incluimos esta segunda ecuación, tendríamos un total de 6 componentes que nos van a decir cómo las coordenadas del espacio de estados cambia con el tiempo. La misma idea se puede aplicar a cada una de las 6n, las n, perdón, partículas del sistema, y eso sí nos va a dar 6n ecuaciones que van a dar el movimiento a través del espacio de estado, ¿no? En ese caso estaríamos considerando cada una mi, dbi, dt igual a los fi y por otro lado dri, dt igual a bi. Entonces de alguna forma podemos decir que sí, nos estaba faltando la mitad de las ecuaciones que tenían que ver con lo que relaciona la posición con la velocidad. Entonces estas ecuaciones son nuestras leyes dinámicas, nos dice dónde vamos a estar después y dónde estuvimos antes, en función del tiempo.